Por favor, no me vas a preguntar de dónde nació el proyecto, ¿no? Hasta este momento era bien tolerante, pero desde ayer ya no soporto esa historia, ya no soporto ese cuento. Soy Alex Schlenker, guionista y director de Distante Cercanía, La Ley del Más Vivo. Diego Coral, co-guionista de Distante Cercanía. Codirector. Eso dije. Co-guionista. Mierda, codirector. Codirector de Distante Cercanía, La Ley del Más Vivo. Hay dos cuestiones ahí que para mí eran importantes. La primera es que dirigir un largometraje es mucho trabajo. Es mucho trabajo, no solo trabajo físico, administrativo, es mucho trabajo mental. Entonces, yo sabía que iba a necesitar de alguien que me echara una mano. Eso era como lo primero. Lo segundo es que yo trabajo en distintos ámbitos artísticos en diálogo con. Me gusta mucho esta figura de encontrar un diálogo, generar un encuentro. ¿Por qué? Porque al haber alguien que no necesariamente tenga que compartir los puntos de vista, compartir las propuestas. No se trata de que, uy, qué chévere tu proyecto, voy a hacerlo tal como tú quieres. No, sino que alguien entra y dice, bueno, voy a ser parte del proyecto. Yo, en cambio, en esa parte pienso distinto, en esta coincido. Y entonces esa experiencia me gustó. ¿Por qué? Porque te permite por momentos contraerte, ¿no? Generar una energía, pero como tienes a alguien más la puedes soltar. Es casi como un partido de fútbol, ¿no es cierto? Donde no estás todo el tiempo con la pelota, sino se la pasas al otro. Y vas dialogando, y dicen, oye, me parece chévere, oye, ¿y si hacemos esto otro? Entonces el otro se engancha, o te dice, no, ¿sabes por qué no va a funcionar? Porque venimos de tal. Entonces era un poco eso, iban surgiendo cosas, ¿no? Para mí era una tranquilidad saber que en los momentos en que yo me iba a perder, porque el club te volteaba a ver y te decía, ¿ahora qué viene? Y cosas así, Diego tenía como un anclaje muy claro, ¿no? Y me decía, mira, venimos de tal lugar, ok. Y lo otro, cuando venimos de tal lugar. El viernes, en cambio, vamos a estar, ya. Entonces fue un poco eso, ¿no? Y bueno, ahora después te puedo contar ya cómo nos organizamos en el día a día y demás, pero ese fue un poco el origen de la propuesta. O sea, la primera impresión fue de una, o sea, obvio, chévere, bacán. Pero la segunda impresión fue, a ver, a ver, ¿qué voy a hacer? O sea, fue un cuestionamiento mío. O sea, sí, dirigir con el Alex, pero a ver, ¿y cómo me voy metiendo en un proyecto que lo conozco, pero que no nació de mí? ¿No? Entonces sí, al principio yo era como que así con pinzas, porque no sabía muy bien cómo meterme, ¿no? Y a la hora de ensayar, sobre todo, ya 2 meses, 3 meses antes de rodar, fue que me sentía totalmente parte del equipo que éramos de dirección, ¿no? Y ahí para adelante. Al principio, el plan era como que habían tantas escenas en tantas locaciones con tantos extras que dijimos, bueno, nos vamos a turnar. A veces, cuando hay escenas con muchos extras, tú más bien te encargas de la puesta en cuadro y ubicas bien a los extras y te dedicas más a la actuación de los protagónicos y de ahí nos vamos turnando. Era así, una pequeña estrategia, pero a la hora de rodar, no es que nos sentamos a decir, bueno, hoy vamos a hacer esto y tú esto, no. Yo lo sentí súper fluido. O sea, había veces que los dos conversábamos y llegábamos a un acuerdo y otras veces en las que se notaba que el Alex lo tenía muy claro y entonces él iba y hablaba y dirigía y yo me encargaba de que lo demás esté funcionando y otras veces al revés, ¿no? Que yo ciertas escenas sentía que lo tenía muy claro y entonces me adelantaba y cogía y el Alex también cachaba otras cosas, de arte, por ejemplo. El Alex tenía como una mirada súper minuciosa en el arte, yo no tanto en ese sentido. Y así fue una cosa súper fluida para mí. Digamos, nunca nos pusimos reglas, fue muy orgánico. Creo que Diego y yo en eso somos como muy espontáneos, muy informales, ¿no? Las cosas iban dando. Había escenas en las que yo estaba tremendamente agotado y no me daba la cabeza y me quedaba un momentito parado buscando un café y cuando volvía el Diego ya estaba ordenando cosas. Y yo decía, gracias a Dios. Había hubo escenas que por el tamaño de pronto de la complejidad, por el tamaño del espacio, era imposible hacerlas solos. Por ejemplo, la quema a la casa. Ayer que lo volvimos a ver en el making of, yo me acordaba, el monitor estaba en una parte del bosque, en una parte de la explanada, pero los actores empezaban en la otra, ¿no? Y luego había una cosa también bien que se fue dando, que es de pronto yo tengo
3% más de confianza con Gonzalo en este momento, porque habíamos pasado por algunos proyectos, empezamos a construir una confianza, y en cambio Diego tenía ese mismo porcentaje con Natalie, ¿no? Y entonces aprovechábamos eso por momentos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? ¿Quién va a hablar? ¿Vas tú o voy yo? Nos poníamos de acuerdo, anda tú, voy yo. Y usábamos eso, ¿no? De ahí sí, como que reglas así de cómo debe ser, no había y más bien era como que ese fluir, ¿no? A mí personalmente me cuesta rodar, porque es tanta la tensión que a veces pierdo, no el norte, pero sí pierdo el gusto. O sea, pierdo el sentido de diversión a veces. Entonces, en Distante lo que aprendí es que para poder mantener esta sensación de que te estás divirtiendo de alguna manera, tienes que tener una preparación pero increíble. Porque si no, los líos son tan grandes en el rodaje que lo único que vas a hacer es tratar de superar los problemas con lo que tengas de energía y todo va a ser un poco cansado, demasiado agotador, ¿no? Y en Distante creo que sí logramos un nivel de preparación muy, muy importante. Sí, el equipo de producción, aunque había veces que trastabillaba, pero para la magnitud del proyecto fue una cosa increíble, creo yo. Tuvimos muchas semanas de trabajo con el equipo de foto. Me acuerdo en mi casa nos veíamos casi todas las tardes, varias horas. Subía yo, ya acostaba a mis hijos y volvía a bajar. Y nos íbamos hasta las 11, 10, 11, 12 de la noche, comíamos pizza. Y lográbamos entre todos una cosa fantástica, una orgía visual. Hay una parte ya en el clímax donde la cámara arranca en unas monedas. No me pidas que te describa las órbitas que da la cámara y termina en el rostro de Natalie. No me preguntes cómo, con referencia al hombro de Río Frío. ¿Sí? Pero propuesta de ellos. Y nosotros nos mirábamos con el Diego y decíamos, joder, bueno, hagámoslo. Pero además nos lo vendían, era lo chévere, nos lo vendían como ahorro de tiempo, porque si se acuerdan que íbamos a hacer 2 planos y el hombro y no sé qué, no hace falta porque miren. Entonces, el aprendizaje va por eso, de que para hacer una película tienes que encontrar la gente con la que tienes que hacer la película, tienes que armar tu equipo para hacer los toques. Y yo jugué muchos años fútbol de salón, no fui un gran jugador de fútbol de salón, pero lo jugaba mucho, con muchas ganas. Y uno iba aprendiendo que se sumaba gente con la que hacías química y de pronto ni siquiera hablabas la lengua, pero te veías, te pasaba. Y creo que iba de eso, de ir descubriendo cómo nos hacíamos los toques y de cómo pasaban las cosas. Entonces yo creo que si tienes una buena orquesta, hay un momento en el que la puedes dejar tocar, no tienes que estar preocupado de, déjala, la orquesta haciendo lo que debe hacer y lo hace bien y vamos para adelante, ¿no? Yo no tuve la sensación de enfrentarme a algo desconocido o algo inabarcable, algo completamente nuevo. No sé por qué, me imagino que tiene que ver un poco con el hecho de que todo el equipo de rodaje era gente con la que habíamos trabajado muchísimo antes. Gente de sonido, gente de foto, de arte, los actores. Eh, entonces yo sentía que, bueno, sabía que iba a ser una cosa larguísima, de 6 semanas, pero yo ya había rodado 6, 7, 8 semanas, claro, un montón de cortos en 8 semanas, pero como que me sentía entrenado, no sé, me sentía listo para, ¿no? Ahora, claro, sostener un solo proyecto durante 6 semanas de rodaje y tantos meses de preproducción era duro. Para mí, el aprendizaje bueno, es que son tantos aprendizajes, no sé, porque a mí una cosa muy concreta que me pasaba durante el rodaje era esto que dice el Alex del equipo de foto. A mí me llenaba de angustia, por lo que soy actor, verle al Gonzo y a la Nati listos y ver que la gente de foto estaba queriendo poner un brillo en la oreja derecha. Es como que hace falta o no hace falta y entonces yo creo que la calibración de trabajo, de ensayos para conseguir ese momento en que los actores puedan entregar lo que tienen que entregar, fue el mayor aprendizaje que tuve en Distante, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos tiempos fluyan? Porque sentí que ese tal vez fue el mayor problema que yo sentí en el rodaje, que los tiempos no fluían. Los tiempos de foto eran unos y los de la actuación eran otros. Y el trabajo del director tal vez sea lograr que los dos tiempos o sea, vayan de la mano. Y
enfrentarme a eso de manera tan continua, porque fueron 6 semanas de eso, no siempre, ¿no? Pero había veces que el Gonzalo, por ejemplo, que es súper apasionado, decía, este es el último plano y punto, la última toma y punto, no me importa. Y era como que, fue puta, bueno, ya. Y manejar eso es como que el mayor aprendizaje. En una previa de la Nati, cuando está por descubrir el cadáver de su jefe, que se ha suicidado, yo vi a la Nati con los ojos grandes, brillosos, y la fui a ver, entonces, y escucharle, ¿no? Y ella simplemente contarme algo. Y como director no necesariamente decirle mucho, porque en realidad ella sabía mucho más de cómo entrar al set y cómo levantar el teléfono y cómo llamar a Río Frío, porque lo habíamos ensayado, lo habíamos hablado que yo. No, ella necesitaba descargarlo. ¿Cómo estás? Estoy súper afectada, porque sé que voy a entrar y no lo quiero ver, no lo he visto. Y él, Christoph Baumann, echado desde hace 2 horas o una hora y media, porque le hacen un maquillaje complejo, con un orificio de bala, un charco de sangre, y la iluminación, y el Christoph aguantándose la hora y media ahí, y respondiéndome por balbuceo, yo hablándole, Christoph, wie geht's denn, was machen wir? Y él, Christoph me decía, yo era el fotógrafo además de esa escena, el fotógrafo personaje de esa escena, ¿no? Vestido y propuesta además de Diego. Entonces yo entro y empiezo a tomar fotos y el Cristo me balbucea y me dice, no me eches el flash en la cara, huevón, porque no puedo controlar el pestañeo. Entonces el diálogo se vuelve esto, la comisura de la boca, donde él me devuelve algo, ¿no? Y luego el director tiene esa herramienta que tiene como un montón de calibraciones, ¿no? La voz, la calibras, volumen, tamaño, amplitud, contenidos. También momentos en que nos quedamos en blanco. Christoph Baumann calienta con un tabaco y empieza a pegarse el tabaco y se pega el tabaco. Y a la media hora no es fumador, el tabaco le ha entrado por la saliva, ¿no es cierto? Ha sido absorbido y el hombre está mareado. Y va al set, algo que hemos ensayado y que para un actor del tamaño de Christoph Baumann debería ser rutina, y el hombre borracho. Y, acción. Corte. Y Diego y yo nos quedamos en blanco, nos quedamos viendo. Además, volteo a ver y digo, Diego tiene el telegrama al revés, tenía el telegrama de cabeza. Entonces era la angustia, el diálogo era, puta, se nos coló alguien en la defensa, ¿qué hacemos? El arquero que salga, ¿qué hacemos? Sí, la voz se vuelve también una cuestión de angustia. Entonces coincido, yo creo que la voz, la conversación, sin duda alguna es una herramienta central para ir midiendo cómo están las cosas, ¿no? Para provocar, que nos apuremos, para ironizar, ¿no? Había una competencia muy, muy rica entre foto y sonido, una competencia sana de quién se molesta, ¿no? De que te quito la bola, que no te quito. Y nosotros, perversos, nos metíamos en eso. Nos hacíamos, ¿para qué? Para que se apuren, para que ya estén listos, ¿no? Los provocábamos. Y entonces, esa creo que es seguramente la herramienta más concreta que tenemos, ¿no? Sí, o sea, el saber decir las cosas y el saber callar, ¿no? Para mí es como que... Y el saber qué decir, o sea, sí, no sé si tener la película clara, pero sí tener la capacidad de transmitir algo de seguridad, algo de concreción. Porque como en el rodaje hay tantas variables, tantas cosas que están sucediéndose, el poder dar un poquito de certeza a veces relaja mucho las cosas, ¿no? Yo creo que pues, es muy complicado el trabajo del director en set porque o sea, la gente hace su trabajo y sabe hacer su trabajo, entonces los actores hacen su trabajo. Yo no soy actor cuando dirijo, digamos, y igual el fotógrafo, igual el sonidista, entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿No? Entonces, esta capacidad de dialogar, que muchas veces implica silencio, creo yo que se ubica sobre todo, o debería ubicarse en, en poder permitir que este man que sabe su trabajo se logre comunicar con este otro que también sabe hacer su trabajo, ¿no? Dirigir. O sea, para mí sigue siendo un misterio, sobre todo el mundo de los actores, ¿no? Sobre todo el mundo de los actores sigue siendo un misterio porque, claro, la actuación
es como que es ver la vida sucediendo. Y entonces, por lo tanto, hay tantas formas de vida, cada ser humano vive de maneras tan distintas que a uno lo que le toca hacer para poder dirigir es saber escuchar al ser humano, a ese ser humano. Porque hay actores a los que, como decía el Al, o sea, hay veces que hay que dejarlos y que hagan su trabajo, otras veces hay que estar ahí, otras veces tienes que decirles exactamente qué hacer. Hay actores que te agradecen eso, otros que no, que odian que les digas, oye, es así las cosas, ¿por qué no las haces tú? ¿No? Y tener esa capacidad, crear o desarrollar esa capacidad de escuchar es bien complejo, creo yo, porque es la capacidad de ver de verdad y como que no estamos acostumbrados a ver de verdad. Siempre estamos metidos en nosotros mismos y dirigir, creo yo que es salirse de uno mismo para poder ver y poder saber distinguir las necesidades de todo el equipo. Hay una anécdota así muy bacana, que cuando uno está muy cansado, ¿no? Uno a veces se queda dormido con la sensación de que se durmió por largo, ¿no? Y yo una vez me dormí en una acción. Diego dijo acción y yo me dormí. Y algún actor dijo algo y yo me desperté con esa sensación de no saber, ¿no es cierto?, que nos pasa, uno no sabe si se durmió 20 minutos o 5 segundos, ¿no? Entonces yo lo que hice fue voltear a ver a Diego, y Diego se veía en el monitor, entonces yo miraba el monitor y veía que la acción seguía, y que nadie se daba cuenta que yo había cerrado los ojos, entonces yo callado, y Diego dijo, corte, y yo no vi mucho de la escena, ¿no?